¿Listo? Bien, entonces seguimos con el tema de esta serie de proverbios y el tema de esta mañana ya está en el pizarrón: juicio. Juicio, escuchen, no, juicio en el sentido de el razonamiento que funciona bien. Y quisiera empezar con la frase de cuando alguien comete una locura y le dicen: oye, ¿qué has perdido? ¿No has perdido el juicio? Cuando la mente no funciona bien. A eso se refiere la palabra proverbios, aunque sí se deriva de un tribunal donde hay un veredicto para hacer el bien y el mal. También se aplica en forma personal cuando una persona escoge el mal, continúa haciendo el mal, persiste haciendo el mal y al final termina sus vidas con pérdidas, dolor y sufrimiento, porque no tuvo el juicio, no estuvo en su cabal, en sus 5 sentidos para tomar buenas decisiones. A eso se refiere esta palabra. Entonces, dice Proverbios capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7, que ha sido la base de los últimos sermones. Proverbios 1, versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, ahí está nuestra palabra, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Oramos? Nuestro Padre Celestial, en esta mañana, por los perfectos méritos de tu Hijo Jesucristo, invocamos tu nombre para suplicarte, Señor, que sigas configurando nuestra mente con estos principios espirituales, con estos principios de sabiduría, con estos principios humanos que necesitamos configurar nuestra forma de pensar, nuestra forma de tomar decisiones. Ayúdanos, Padre, a programar nuestra mente con estos valores cristianos para entender y decidir y construir nuestra vida y construir nuestras familias y construir nuestro futuro de una forma inteligente y sabia. Ayúdanos, Padre, a entender las consecuencias que cada uno tendrá si no tiene un buen juicio, un buen discernimiento y si no usa la razón. Ayúdanos, Padre, a entender esto. Te lo pedimos, que quieras bendecir nuestro entendimiento para atesorar estos principios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado diciendo en abundancia que la Biblia enseña cómo el ser humano ha estado prácticamente desconfigurado. Hemos dicho, y disculpe que lo voy a estar repitiendo cada estudio, cada sermón, que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo bien, una computadora bien. Vamos a usar la figura de computadora con nuestro cerebro. Una computadora que funciona bien, que tiene su paquetería, sus programas, sus archivos, aplicativos que tiene allí, de tal manera que esa computadora funciona bien, un gran procesador, una gran memoria, rápida información, pero a esa computadora le entra un virus y empieza a comerse la información, empieza a comerse programas, principios, valores, archivos, de tal manera que al final parece que se fundió, ya no funciona. Le picas y parece que ya ni funciona. Bueno, exactamente el poder de este virus trastornó esta computadora. Y hemos dicho en abundancia que es lo que le pasa, esto es lo que le pasa a la mente humana. El virus, la Biblia le llama pecado. El pecado, tú lo has permitido, es más, te gusta el pecado y aquí se me queda, esas cosas pecaminosas que sabes y entiendes que están mal,
y no las sueltas, al contrario, te enamoran, te apasionan y se vuelven algo básico, es como oxígeno para muchas personas, hábitos pecaminosos. De tal manera que este pecado en tu cerebro se ha ido comiendo valores, principios, programas que Dios ha puesto en el ser humano. Y cada sermón lo anoto aquí, pero ahorita vamos a mencionarlo. Dios puso sabiduría, el pecado se la ha comido. Dios puso inteligencia, el pecado se la ha comido. Dios puso dignidad, el pecado se ha comido la dignidad. Hay gente que no tiene dignidad. Hay matrimonios que no tienen dignidad. Hay familias completas que no tienen dignidad, honor, sagacidad, inteligencia, prudencia, integridad. O sea, el ser humano prácticamente está desconfigurado. Usted va a decir, ¿cómo cree? ¿Cómo cree? Usted está porque está viejito. A ver, yo te digo, ¿qué es el honor? Ay, pues cuando uno dice, es un honor conocerle. No, ¿qué es el honor? ¿Qué es la dignidad? Si tú estás bien configurado, estas cosas fundamentales, estos principios cristianos los puedes definir. ¿Qué es la vergüenza? Tener vergüenza es un valor grandísimo. Por vergüenza no hacemos muchas cosas. La vergüenza es un freno. Pero cuando pierdes la vergüenza, ¡pum!, te vuelves, bueno, ya sabes, ¿no? Una gente sin vergüenza, mujeres sin vergüenza, hombres sin vergüenza, familias completas sin vergüenza. De tal manera que estos principios humanos, principios divinos, puestos en el ser humano, le dan, estos y más, que son como más de 50 principios, le dan la calidad de ser hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Esta es la configuración que Dios puso en el ser humano para que esa persona tenga una humanidad y sea una persona que está hecha conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el poder maldito del pecado empieza a comerse estos principios? Pues número 1, ya no tienes dignidad. Número 2, ya no tienes honor. Número 3, ya no tienes sabiduría. Número 4, ya no hay inteligencia. Número 5, ya no hay prudencia, no hay sagacidad, no hay discernimiento, no hay cordura. Y el tema de esta mañana, ya no hay juicio. El poder del pecado te empieza a desconfigurar. De tal manera que cuando una persona acelera en su vida la desprogramación, llega un momento que la esposa dice, oye, ¿cómo has cambiado, Sí, hay cambiado, sí, pero para mal. O el esposo pues dice a la esposa, ¿cómo has cambiado? ¿Por qué? Es que cada vez estás peor. Y a la hija, oye, ¿qué te pasó, hija? Estás cambiando, pero para mal. El hijo, no, hombre, un vago quintopatiero, ¿no? De tal manera que sin beneficio en oficio, la hija o el hijo, y nada más causando problemas y problemas y problemas. De tal manera, hermanos, que el problema es ese, que el ser humano empieza a estar tan desconfigurado, escuchen, que ya no funciona como ser humano. Por eso ya empezamos a entender por qué la Biblia describe al ser humano con conductas de animales. Como Dios, mejor dicho, Dios describe al ser humano como si tuviera conductas animalescas. ¿Por qué? Porque, escuchen, y siempre lo he estado repitiendo con esta serie, cuando el ser humano decidir tomar decisiones con las emociones y no con la razón y con la inteligencia, y toma decisiones en base a las emociones y a los sentimientos. Es lo mismo que hacen los animales cuando deciden tomar decisiones por su instinto, solo instinto. El ser humano no toma decisiones por la razón, no toma decisiones por la inteligencia y decide tomar decisiones por los sentimientos. Es que es cierto que yo estoy bien, es que es cierto que no le hago daño a nadie. Bueno, ya la gente no cabe en los cerezos, ya no caben todos los que están divorciándose.
Ya la cantidad de violaciones ha crecido, muchachas promiscuas que al año tienen 5 o 7 parejas sexuales. O sea, la depravación va en aumento. Vivir es una sociedad que ya está, escuchen, fermentando. O sea, ¿qué pasa cuando una cosa está fermentando? Apesta. Ya la sociedad está volviendo algo imparable en el mal. La delincuencia, la drogadicción, la prostitución, cada vez las muchachas arrejuntándose con viejitos. O sea, ¿qué pasó allí? El caso, hermano, es que ya no funciona bien la mente humana gracias a que el pecado te ha desconfigurado. Y eres prácticamente una persona sin principios, sin valores, sin temor de Dios, y obviamente tu tipo de vida es de acuerdo al programa que tienes. Y en este caso, pues, ¿cuál programa? Está desconfigurada la persona y desprogramada. Y eso nos ayuda a entender que el tipo de vida está mal. Entonces, lo que está haciendo Proverbios, el libro de Proverbios, es venir a configurarnos. Cada palabra que hemos estado estudiando en este púlpito, cada una de ellas empieza a entender que la primera palabra que vimos, sabiduría. Sí, no, yo no tengo sabiduría. Y la Biblia te enseña qué es y cómo obtenerla. Después vimos doctrina. ¿Qué es la doctrina? Entonces, ¿qué es lo que necesito y tenerlo? La siguiente palabra fue prudencia. Gente imprudente, insensata, sin discernimiento. Ok, tengo que poner en mi mente, instalar prudencia. Después vimos juicio. El domingo pasado vimos el juicio. Y hoy vamos a ver, vimos justicia. Y hoy vamos a ver juicio. ¿En qué consiste eso de juicio? Bueno, hermanos, exactamente es, lo pongo aquí en el pizarrón, es cuando es una maquinaria, vamos a sumar sabiduría, inteligencia, la ley de Dios, la verdad de Dios, ¿sí? Justicia, todo esto, hermanos, y más, puestos en acción, todos estos principios puestos en acción, te van a hacer que tengas un buen juicio, ¿no? Que tengas un buen juicio. Vamos a poner aquí una palabra que no aparece aquí en Proverbios, pero se va. Un buen juicio. Este buen juicio exactamente parte igual de como fungir como un juez. Un juez le dan el expediente donde están los delitos que alguien cometió. El juez ve la ley que se infraccionó. Entonces, delito, ley y lo que la ley castiga. Y este juez toma una sentencia y discierne el bien o el mal. Si las evidencias hacen que la persona sea inocente, la va a declarar inocente, pero si la es culpable, va a determinar el juicio y la condenación que va a tener. De tal manera que este juicio es que una persona, un ser humano, un hombre, una mujer, una jovencita, un jovencito, ven una situación, una conducta, y como un juez dice, no, eso no está bien. Ándale, todos lo hacen. No está bien. No, estás bien mal. Eres, aleluya, persinado. Di lo que quieras, pero está mal. Porque en ese momento la mente humana empieza a discernir una ley, la ley de Dios, empieza a ver la sabiduría, empieza a ver la inteligencia, toda esta maquinaria y más
empiezan a trabajar y él llega a la conclusión de decir, no. Pero ahora vemos, ¿no? Por ejemplo, el adúltero, la adúltera, la alcohólica, el alcohólico, el adicto a la pornografía, a prostitutas, el adicto a albures, a palabras antisonantes, el que se inclina hacia meterse en el crimen organizado, la corrupción, la depravación. Pregunta, ¿qué les pasó en su juicio cabal? ¿Estaban en su juicio cabal? Los 18,000 mexicanos que se desnudaron en la Ciudad de México, 9,000 mujeres y 9,000 hombres que se desnudaron completamente. Pregunta, ¿estaban en su juicio cabal? ¿La vergüenza funcionó? Hermanos, de verdad, es una bendición tener vergüenza. Es una bendición tener vergüenza. Pero cuando la pierdes, eres capaz de todo. Capaz de todo. Por eso, esa facultad divina, porque viene de Dios, que el ser humano la procesa a través de estos programas que ya estableció en su cabeza, lo ayudan a tomar decisiones para bien. Si tomaste una decisión para mal, tu juicio está nublado. Vean ustedes, lo opuesto a juicio es locura, delirio, intoxicación. Por eso, cuando una persona está borracha, o ya se ve así con cara de borrachito, ¿no? Dices, es que no está en su juicio, no está, deja, ya no le des más, ya no te tomes más, ya no estás en tu juicio. O inclusive, ¿no? Cuando una persona está en un ataque de histeria, es iracundo, que dicen, es que ya perdió el juicio, o sea, su mente ya no funciona bien. Pero el problema es que no tienes que llegar a un ataque colérico en que agarras a golpes a una persona, o a tu esposa, o a tus hijos, a no sé, ¿no? Simplemente con pequeñas cosas, ¿sí? Por ejemplo, una mujer que está coqueteando y casada, ¿ya perdió el juicio? Un hombre que está coqueteando, acosando, ¿no? A una casada, ¿ya perdió el juicio? Sí, o sea, no tienes que cometer cosas así extravagantes. Por eso, hermanos, este estado de locura o de delirio, donde la persona es, así como el juicio físico es alguien que está drogado, alcoholizado, en este caso, el juicio mental se contrapone a la locura y al delirio. Por eso, en el libro de Proverbios, vean ustedes, estamos aquí en Proverbios capítulo 5, ¿cómo le llama Dios al adúltero, a la adúltera? ¿Cómo le llama Dios a la adúltera, al adúltero? Dice, Proverbios 5, versículo 15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con la cuerda de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. O sea, aquí no le llaman loco a un adúltero, ni loca a una adúltera. Le llaman loco de remate, ¿no? Porque dice, errará por lo inmenso de su locura. O sea, una persona que empieza a apapachar la idea de andar con un casado, o un casado andar con un soltero, y
y cometer esa infracción, hermanos, o sea, ya perdió el juicio. Y ¿saben qué? Yo les recomiendo un poco, les recomiendo algo, hermano. Sí use la palabra infidelidad, porque así lo marca la Biblia, pero también es lícito usar la palabra traición. Ese hombre es traicionero. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué traicionero? Traicionó a su esposa. Esa mujer es traicionera. ¿Qué? Traicionó a su esposo. Porque esta palabra traición ayuda más a que la persona tome conciencia de la gravedad de lo que hizo. Entonces, este juicio, repito, al igual que el juez que apela a la justicia, el juicio mental, el juicio de la razón apela a la justicia de Dios, a lo justo. El juicio humano, mental, apela a siempre hacer lo recto, lo correcto, lo bueno, lo justo y lo santo. Cuando mi conducta, mis decisiones me llevan a hacer lo justo, lo correcto, lo santo, el bien, todo esto, y yo puedo decir, déjame hacer una auditoría a mi juicio, digo, sí, creo que sí me funciona bien. Pero si puras tonterías de tu parte, malas decisiones, abrazas conductas pecaminosas, amigos pecaminosas, amigas pecaminosas, antro, alcohol, cigarro, todo eso, creo que has perdido el juicio. Y hermanos, perder el juicio va desde cositas chiquitas, ¿no? Una fotografía de una mujer desnuda, luego ya un video, y luego ya quieres reproducirlo tú y te vuelves promiscuo y tienes más de 17 novias al año con las que tuviste relaciones sexuales, y después viene la pornografía, y después vienen las prostitutas, y después viene la violación, porque ya no para la persona, ¿no? Entonces, no se trata de que hoy ya perdiste completamente el juicio, es un proceso, que va creciendo hasta que en algún momento tus decisiones te llevan a un término horrible. Por eso, esta función de la mente es maravillosa, porque el estado de tu mente es lo que va a determinar la buena vida que puedes tener. ¿Sí? Y exactamente, vean ustedes, ¿cuáles son de los tantos beneficios que es tener un buen juicio? ¿Sabes de cuántos problemas te vas a evitar en la vida? ¿Por qué? Porque el buen juicio apela a los momentos más importantes de tu vida. El buen juicio, ¿con quién te vas a casar? Ahí empieza, hermanos. O sea, en esta vida hay dos cosas que adelantan del infierno. Y empiezas a vivir el infierno en esta vida. Número 1, rechazar el perdón de Dios a través de la obra de Jesucristo. A mí déjenme en paz, aleluya, no, yo paso. Bueno, y número 2, ¿con quién te vas a casar? Son las dos cosas que adelantan del infierno en esta vida. Si no tienes buen juicio para escoger a una persona, imagínate, ¿no? Es que me salió bien borracho. No, ¿te lo sacaste en la lotería? No, tú lo escogiste, o tú la escogiste. Y para eso tenemos 90 sermones del hogar cristiano, para que ustedes tengan una idea de todo el material que hay en la Biblia. Número 2, el trabajo. El trabajo que voy a tener, ¿me conviene? ¿Me va a dar tiempo de ser papá o mamá? ¿Me va a dar tiempo de proteger a mi familia? ¿Me va a dar, etcétera, etcétera? Porque hay trabajos que vas a ganar mucho, pero vas a perder más. Tercero, deudas. Decisiones, hermanos, que el sentido común te dice, pon la cara de tonto, pero dile que no puedes prestarle. No tienes los recursos ahorita, no puedes prestar.
Estás ganando salario mínimo, no puedes endeudarte. Es que para echarle la mano voy a pedir la caja. Te vas a meter en problemas. Hermanos, el buen juicio todos los días lo necesitemos. Por eso en la Biblia hay versículos que nos hablan de tener un buen juicio y cómo usarlo. Y también la Biblia nos enseña el mal juicio que muchos hombres tuvieron y lo usaron mal. ¿Sí? Dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Esta persona tiene un juicio cegado, su juicio está cegado. Hay caminos que al hombre le parecen, o sea, no discierne que esas amistades la van a llevar a la quiebra, no discierne que ese trabajo va a poner en riesgo su salud, su economía y su patrimonio. No discierne. Le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Dice Isaías 7:20, ay de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. O sea, ¿qué le pasa al discernimiento de esta persona? A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. O sea, leer la Biblia, no, yo paso, X, no, gracias, yo paso. Porque es que, como que es enajenante, ¿no? Como que te hace religioso, ¿no? Como te hace aleluya, ¿no? No, ven, vamos a un estudio bíblico. No, yo paso. A lo malo, a lo bueno le llaman malo. Y a lo malo, o sea, es bueno detener la vida de tu bebé en tu vientre, es bueno. Bueno, es que depende porque es un producto. A los seres humanos les llaman producto. Es un ser humano. Nada de producto. Usa la palabra producto para que en cualquier momento lo deseches. O sea, no tienes discernimiento, tu juicio está bien. No. Es malo para ti ir a un estudio bíblico, pero es bueno detener la vida de tu hijo. Por eso, hermanos, dice Romanos 1:28, y este texto es fundamental. Dice que por cuanto los hombres no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. 2 y 2, 9. 3 por 4, 55. 14 menos 10, 30. Dices, oye, si te funciona bien tu cerebro, a lo malo le llamas bueno, a lo bueno le llamas malo. O sea, ya tú no discierne. Por eso Romanos 1:28 es una cosa impresionante, porque, hermanos, disculpen que lo repita mucho, pero la máquina más sofisticada de este planeta, la máquina natural más sofisticada de este planeta, la mente humana, está fundida para muchas personas. Fundida. Y a veces fermentando, empantanada, como un basurero, porque ha metido pura basura. De tal manera, hermanos, que repito, para tener un buen juicio, escuchen, y aquí viene el lado negativo del buen juicio para algunos, y para algunos la buena noticia. El buen juicio depende de que tengas una buena relación con Dios. Porque el buen juicio es una bendición que Dios da al buen funcionamiento de tu mente y de tu alma y de tu corazón. Otra vez, el buen juicio es la bendición que Dios le da a tu mente, a tu corazón y a tu alma, para que toda esta maquinaria de principios cristianos funcionen bien. Y como efecto haya una decisión de un buen juicio. Dice Proverbios 3, del 5 al 6,
Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor. O sea, vean ustedes, mi relación con Dios, por eso en la Biblia se llama caminar con Dios. Caminar con Dios. Este principio, o sea, ¿qué es eso caminar con Dios? Todos los días lees la Biblia, todos los días estás aquí masticando y masticando ese versículo, ese personaje, esa doctrina, esa verdad divina, la estás analizando, meditando, reflexionando, estás llegando a conclusiones. Es un trabajo mental donde estás caminando con las cosas de Dios de tal manera que, escucha, llega un momento, fíjate, donde la razón la sometes a Dios. ¿Sí? ¿No? La sabiduría la sometes a Dios. Tomar decisiones con tu juicio lo sometes a Dios. O sea, todo pasa bajo el filtro de Dios. Durante muchos años, mi esposa y yo rentamos aquí en Irapuato. Yo no quería tomar decisiones de comprar una casa aquí, si Dios, como pastor, a mi esposa y a mí nos movía a otra ciudad. Cuando ya vi que mi hijo Miguel estaba ya arraigado aquí, que nuestra hija Michelle ya estaba arraigada, ¿no? Ya con su matrimonio, dije, ok, sí, ya puedo decidir comprar una casa aquí en Irapuato y establecerme. Sí, considero que ese tipo de decisiones sumadas llega un momento donde tomas una decisión consciente porque tu mente ha sido iluminada por Dios y todos estos principios cristianos trabajan juntos para tomar una decisión. Por eso sometes tu inteligencia a Dios, sometes tu sabiduría, sometes tu prudencia, sometes tus mismos sentimientos, sometes la razón a Dios, y Dios es el que bendice en ti, tomando como decisión un buen juicio. Y escoges lo justo, lo santo, lo recto, lo bueno. Y si se dan cuenta, no es que seamos inteligentes, no somos inteligentes, hermano. La inteligencia viene de Dios. Y Dios nos configura para que tomemos decisiones así. Y nos vemos como inteligentes. No lo somos. La inteligencia viene de Dios. Y las decisiones que yo tomo en mi vida, en mi matrimonio, en mi economía, están basadas en los principios que me rigen, principios de Dios. Así de sencillo. Por eso, el buen juicio, hermano, se nota en que esa persona generalmente no se mete en problemas, no hay demandas, no hay juicios, nunca se para el Ministerio Público, ni siquiera lo para la patrulla, ¿no? Por su buen juicio, saca su verificación, saca sus placas, arregla su faro que no le funciona, arregla su calavera que no le funciona, etc. O sea, el buen juicio te hace ir de la mano con la ley de tránsito, de la mano con la ley del IVA, de la mano con la ley de muchas autoridades, ¿no? Del gobierno. Por tu buen juicio. El que tiene mal juicio, pues imagínate, coche por ralón, coche por aquí, demandas, deudas, cárcel, Ministerio Público. ¿Qué le pasa ahí? No le funciona el buen juicio. Por eso, le voy a dar una pequeña relación en la que el juicio tiene que ser usado. El juicio, el razonamiento, ¿sí? El uso de internet. La gente está perdiendo cada vez más el juicio, las horas, y luego tu hijo ahí está embobado con el celular. Simplemente quítale el celular y ya. O sea, así es, hijo, el celular. No, mamá, que ya dámelo, no se ha entendido, ya no hay celular, se acabó. Y hermanos, es que tiene que estar comunicado. Pues cómprale un cacahuatito de esos que nada más tienen para llamar. Ya, y tu hijo está comunicado contigo. Así de sencillo, dame celular, ¿no? Las redes sociales,
el chamaco se quiere comer el mundo estando entre redes sociales, un juicio, deudas, hermanos, deudas. El verdugo de muchos seres humanos empieza a crecer, a crecer, a crecer. Empiezas a buscar promociones al 2x1, no te das cuenta que hay mucha publicidad engañosa, ofertas engañosas, hay una seducción para que te gastes tu aguinaldo, para que antes de la semana diabla haya muchas promociones y ahí te despluman, ¿no? Y la persona sin juicio le entra todo eso, trabajos que no debes nunca de tener, que te separan, o sea, un trabajo que te va a alejar de tu iglesia, un trabajo que te va a alejar de tu esposa, de tus hijos, un trabajo que te va a hacer olvidarte de tus responsabilidades. No, hermano. Amistades que nunca deberías de haber permitido en tu vida, préstamos que nunca deberías de haber solicitado, quedaste de aval y esa persona te llevó a la quiebra por ser su aval, diversiones pecaminosas disfrazadas. A mí me da miedo vi un video y me empezaron a llegar como 50,000 de personas que están en un cañón así como muy profundo y la parte más alta de la montaña y otra parte de la montaña donde la muchacha se avienta al vacío y no sé cuántos decenas de metros hay una mega red, ¿no? Se avienta, yo sé que va a decir inteligencia artificial, posiblemente sí, pero lo preocupante es que muchos van a imitar a esos tontos, muchos, diversiones, muchos que van a lugares oscuros, cuánta gente se ha muerto en discotecas con incendios, la práctica del satanismo. Allí, hermanos, los jóvenes son seducidos, la ouija, quiromancia, oniromancia, la lectura de café, una lista. Yo tengo un sermón que le llamé las religiones de Satanás, ¿no? Inclusive los que tienen más de 20, 25 años se han de acordar una serie que tenía Verónica Castro en la televisión que empezaba a promocionar una cumbia que se llamaba Macumba, la reina del lugar, ¿no? Cuando Macumba es un demonio adorado en Brasil, de los más feroces y peligrosos. Y aquí esta mujer cantando la macumba. O sea, el satanismo, hermanos, por ejemplo, en los centros comerciales te venden la ouija como un juguete de diversión. Y no tienen idea, ¿no? Religiones que nunca debiste haber pisado, sistemas de pensamiento humano que jamás debiste haber levantado la oreja, amistades peligrosas, deportes extremos. Hermano, ¿sabes en qué te ayuda mucho el buen juicio? En que de forma natural empiezas a ver el grado de riesgo que tiene esa persona o tiene esa conducta. El grado de riesgo. No. O sea, tus papás sí lo logran ver. Bueno, si tus papás tienen buen juicio, ¿verdad? No me gusta ese amiguito, no me gusta. Mamá, ¿qué dice? El mejor de la clase, no me gusta tu amiguito. O llega tu hijo con una muchacha y dice, hijo, no me gusta esa amiguita. O sea, los papás alcanzamos a ver el grado de riesgo que tiene ese vaquito quintopatiero o esa vaquita quintopatiera. O sea, empezamos a percibir, ya hemos visto más películas de ese tipo en la vida real. Por eso, el buen juicio te ayuda a decir, este negocio no es buen negocio, esa persona no es buena persona, ese trabajo no es un buen trabajo, porque te ves el grado de riesgo. Pero segundo, el buen juicio te ayuda a ver el grado de peligrosidad que hay. O sea, hermanos, la falta de buen juicio hace que la gente se meta en gravísimos problemas. El mantenimiento de tu coche. ¿Hace cuánto que no le revisan los frenos? Ay, es como 4 años. Pero si le metes más de 20,000 kilómetros al año,
O sea, ya va como 100,000 kilómetros que no has revisado los frenos. Oye, ¿has perdido el juicio? No, o sea, otra vez, el juicio te hace evaluar el riesgo, el peligro. Desgraciadamente hay muchas personas que están usando mal ser choferes de este sistema de Uber, Didi y todo eso, ¿no? La empresa está bien, pero hay muchos que se meten allí para asaltar a personas o secuestrarlas. Yo no digo que lo estén haciendo todos, no, pero ha habido casos en los que han salido gente que ha asaltado. ¿Por qué? Porque le quitan el coche al chofer verdadero y se ponen a trabajar en Uber y se empiezan a robar porque le van a echar la culpa al verdadero conductor. O sea, ¿en qué sentido? Hay ciertos horarios en los que no puedes dejar a tu familia que vaya en un Uber, sobre todo si es tu esposa sola o tu hija sola. Entonces, grados de riesgo, grados de pérdidas. O sea, esto que voy a hacer me va a producir una ganancia o una pérdida. Bueno, si hay la posibilidad de que haya pérdida, no le entro. No. Pero es el buen juicio. ¿Por qué? Porque esa actividad ¿a qué huele? Algo ilícito. Retírate. Esa actividad ¿a qué huele? A lavado de dinero. Retírate. Riesgo, peligro, pérdidas. Allí es donde funciona el buen juicio. ¿Sí? O sea, pérdida significa problemas, significa prisión, cárcel, ministerio público. Aléjate. O sea, ese tipo por ejemplo, las muchachas promiscuas, los hombres promiscuos que tienen 10, 15 relaciones sexuales con diferentes personas en el año. ¿Qué no huele? ¿A qué huele eso? A enfermedad. A enfermedades, el papiloma humano, VIH, enfermedades venéreas, o sea, hermanos, conductas que huelen a enfermedades. Destruir vidas, empezando con la tuya misma. ¿Qué le pasa a una persona que se suicida? ¿Qué le pasa a una persona que llega a atentar contra el prójimo? ¿Perdió el juicio? Embarazos prematuros. No, lo aborto. O sea, fue un delito contra tus padres y contra tu propio cuerpo andar de promiscua y quedar embarazado. Ahora, ¿vas a cometer algo peor que es quitarle la vida a tu bebé? Problemas familiares. Se necesita buen juicio para evitar problemas familiares. Se necesita buen juicio para evitar problemas laborales. Se necesita buen juicio para evitar problemas económicos. Sí, el buen uso del dinero implica sabiduría, hermanos, y tomar un buen juicio. Por eso estamos hablando de que la Biblia te está diciendo que Dios en su palabra te va a ayudar a que tengas un buen juicio. Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Te falta sabiduría? Híncate y ruégale a Dios que te dé sabiduría. Y no te va a llegar por Mercado Libre. Dios va a inclinar tu corazón para que te pongas a estudiar la Biblia, para que la leas, la estudies, la memorices, la analices y la reflexiones. Le dijo Salomón a Dios, 1 Reyes 3:9, dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Vean ustedes la petición de este hombre. Dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso, Proverbios 2, del 1 al 5, ¿sí? Dice, clama a la sabiduría, clama a la inteligencia. Así como cuando una persona se está ahogando en el mar y ¡auxilio! ¿no?
y se te sale hasta el pulmón. Así, híncate y ruégale a Dios, Padre bendito, dame sabiduría. O sea, clámale a la inteligencia, clámale a la sabiduría, suplícale que venga y se instale, se configure en tu cabeza. Por eso vas como carrito chocador, de error en error, de problema en problema, de cama en cama, de hotel en hotel, de pornografía en pornografía, de problemas con tu papá, ahora con tu mamá, ahora con tu papá y ahora con tu mamá, ahora con tus hermanos. O sea, vas en picada, en caída libre. Dice Proverbios 4:5, adquiere sabiduría. Ese es el verbo en imperativo. Adquiere sabiduría. 2, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, dice Dios. Job 34:6. Se hace una pregunta Job. Se hace a sí mismo, dice, ¿he de mentir yo contra mi razón? Bueno, en el caso de Job, la razón le funcionaba. La razón le funcionaba. Pero un gran porcentaje de la sociedad tiene apagada la razón. De tal manera, por ejemplo, uno de los hombres que más usaba la razón se llamaba el rey David. Cuando miró a esa mujer que se estaba bañando con la ventana abierta de su baño y se levanta en la mañana, se estira, sale al balcón del palacio donde él vivía y ahí de vecino tenía una casa donde vivía su guarda personal Urías Eteo. Y está la ventana abierta y esa mujer está bañándose, ¿no? ¿Qué le pasó a su juicio? Dice la Biblia que él tenía, su corazón era como el corazón de Dios. ¿Qué le pasó a su juicio? Hermano, debemos entender que en un segundo el juicio se nos puede apagar. A tu esposa, a ti, a tu hijo, a tu hija. Así, perdió el juicio y la mandó a llamar y la hizo su mujer. O sea, era casada. ¿Qué pasó ahí? Según Job 34:6, le mintió a la razón. La razón le dijo, es casada. No me interesa. Es casada. No me interesa. Es la esposa de tu mejor amigo, Urías Eteo, tu guardia personal. No lo sé. Yo la quiero. O sea, entró, dicen en modo avión. No, entró en modo obsesión. Yo lo quiero, no me importa el precio que tenga que pagar, yo lo quiero. Hasta que vienen las consecuencias y ahí estás chillando, ¿no? He de mentir yo contra mi razón. Si la tienes funcionando y te obsesionas con algo, sí. Por eso dice Proverbios 11:22, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa apartada de la razón. O sea, si a un puerco tú le pones un arete aquí en el hocico, ¿no? Un arete de oro puro. Alguien dice, ¿estás bien, Humberto? ¿Por qué? ¿Por qué le pusiste a una puerca un anillo de oro? Se ve bonito, ¿no? De nada le ayuda, es una puerca. A rato vas a hacer carnitas con ella. Bueno, dice la Biblia, así es igualito una mujer hermosa que no tiene buen juicio. ¿Para qué sirve? Un ser humano sin buen juicio, hermano, nada más sirve para hacer daño a sí mismos y a otros. Nada más para eso sirve. Por eso, una de las cosas, de los principios bíblicos que más me gustan de este tema, lo encontramos en Daniel capítulo 4. Los que ya conocen este capítulo, lo hemos estudiado muchísimas veces y hoy es perfecto.
Un hombre llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia, en ese momento el país más poderoso del mundo, Dios lo juzgó. Vean ustedes, 3 veces en el capítulo 4 de Daniel, Dios le dice a este hombre, 3 veces. Versículo 15, 4:15. Mas las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿En qué consiste? Que si el rey Nabucodonosor no reconocía al Dios de la Biblia como el creador del universo, Dios, vean ustedes hermanos, y esto es importantísimo que lo consideren, Dios a una persona, el juicio es que la razón de esa persona y el juicio se fundan. Porque a partir de ese momento, esa persona va a poner en peligro su vida, su cuerpo, su economía, su familia, su matrimonio, sus hijos, todo. No le pusieron el buen juicio. Y al rey Nabucodonosor le permitió que se fundiera su juicio, que se fundiera la razón. Primera vez, segunda vez. Dice, versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. El hombre más poderoso del mundo. Imagínense ahorita Vladimir Putin, así como lo más cercano que conocemos nosotros socialmente es a los pordioseros que andan en la calle, que ya no regresaron, ahora sí que perdieron la razón, no se bañan, comen cosas, inclusive algunos traen las encías agusanadas, en años no se han lavado la boca, no se han bañado, o sea, bueno, imagínense a Vladimir Putin, 7 años y así, con el cabello sucio como animal. Imagínense al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Igual que, pero estamos hablando de Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo en ese momento. Y ahora tenemos 2 figuras. La tercera sería el de China. Bueno, imagínense en ese estado. ¿Por qué? Porque Dios permitió que la razón les fuera fundida. ¿En dónde están ahorita todos los famosos de los años 80? ¿Cuántos se han mantenido en la vida de la farándula? ¿En dónde están los políticos?
Hermano, el internet está lleno de la fama a la pobreza, de la fama a andar de gente de calle, ¿no? Gente que tenía y que ahora vive con menos del salario mínimo. ¿Qué les pasó? Bueno, hermanos, este hombre, la razón ya estaba privada y por eso, lo que hemos dicho, la persona que pierde la razón empieza a vivir como animal, por instinto, solamente por instinto. Comen por instinto, duermen por instinto, pero no, ya han perdido su facultad de la imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dios extiende su misericordia con esa persona y lo que quiero aprovechar es que entiendas que si alguno de ustedes ha perdido la razón, hay una esperanza. Que la razón te sea devuelta. Y que la devuelva el que hizo la razón, el Dios creador. Solo el Dios creador puede volver a poner la razón en tu alma y que funcione. ¿Por qué? Este hombre ya tenía 7 años como animal. El hombre más poderoso allí, tirado ahí, lo cuidaba nada más para que comiera su verdura, ¿no? Versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Esta es la frase de 24 quilates de este versículo. Eso es lo que te devuelve tu humanidad. Eso es lo que devuelve tu buen funcionamiento de tu mente. Eso es lo que te devuelve la cordura, la sensatez y el buen juicio. Mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Este es lo primero que pasa cuando la razón vuelve a ti. Miras hacia arriba y le das gracias por esa bendición al Dios de la razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes, esa es la conclusión de la razón, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad el ejército del cielo en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. 7 años sin razón, viviendo como animal. 7 años, después de 7 años, la razón les devuelta. Quiero que veas un punto. Cuando Dios te devuelve la razón, lo primero que haces es mirarlo a Él, bendecirlo, agradecerle y someter tu vida a Él. Porque ya entiendes el origen de la inteligencia, Dios. El origen de la sabiduría, Dios. El origen de la cordura, Dios. El origen del entendimiento, Dios. El origen de la razón, Dios. Por eso empiezas a mirar ahora hacia la Biblia, hacia el Dios del cielo, porque Él es el que te devolvió la razón. Ya no vas a vivir como animal, ya no vas a vivir por emociones, ahora vas a someter las emociones a que primero funcione la razón. Esto es maravilloso. Hay más que decir aquí, hermanos, pero no me puedo quedar, ¿sí? Dice Lucas capítulo 8, otro pasaje hermoso. ¿Hermoso en qué sentido? En que podemos ver que el uso de la razón también tiene que ver con la posesión demoníaca. Hemos estudiado en el pasado, hace muchos años, las características de una persona poseída por los demonios. En esta iglesia ven cosas de películas del diablo. No, hermanos, el satanismo es más real que la silla donde estás tú sentado.
En fin, aquí el pasaje que vamos a leer es un hombre que está poseído por el demonio. Nuestro Señor Jesucristo le saca el demonio, y lo que quiero ver, porque es un pasaje muy amplio, nada más dos cosas: la vida cuando era poseído por el demonio, y su vida después de que fue el demonio sacado de su alma. Pero lo que quiero que vean es que el demonio, la posesión demoníaca, el satanismo disfrazado de juego, empieza a hacer que pierdas el juicio y la razón. Dice Lucas 8, versículo 26, 8:26 de Lucas: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, número 1, ni moraba en casa, número 3, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase al abismo. Había allí un hato de... había allí un hato de cerdo... 32. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaban que los dejase entrar en ellos, o sea, los demonios meterse en los cerdos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Bueno, vemos que en el versículo 2 dice: no vestía ropa, no moraba en casa, sino en los sepulcros. Luego en el versículo 29 dice que lo ataban con cadenas y la rompía, y que el demonio lo hacía que se fuera hacia el desierto. Y ahora que el demonio ya fue sacado, esta persona dice estaba sentado a los pies de Jesús. O sea, ¿cuál sería la frase paralela? Ahora está en la iglesia, leyendo la Biblia en su casa, orando, ¿no? Sentado a los pies de Jesús. Número 2, vestido. Y 3, en su cabal juicio. ¿Qué le había hecho perder el juicio? Exactamente. Y aunque no lo crean, hermanos, lo que no quiero es sembrar miedo, pero hay más posesión demoníaca de la que te imaginas, ¿eh? No tienes idea de cuánta gente con la que tratas tiene una relación constante y permanente con actividades oscuras del satanismo y de demonios: amarres, ouijas, quiromancia, gitanos, lectura de café, lectura de la mano, porque así empieza suavecito, ¿no? Así empieza. ¿Cuántas muchachas que las han destruido el novio van y amarres, ¿no?, contra la que le quitó el novio, o contra el novio, amarres, una lista de maldiciones que invocan,
No, hermanos, y el problema es que eso va llevándote a más y más y más y más. Entonces, Nabucodonosor perdió el juicio. El endemoniado gadareno perdió el juicio. Ahora, vamos a ver a otra persona. Esto le puede pasar a una persona que va a la iglesia y se empieza a alejar de Dios, y lo primero que vas a darte cuenta es cómo piensas a perderle el juicio. En Lucas 15, versículo 11, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. O sea, a mí dame la herencia, no quiero esperar a que te mueras, a mí dámela. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre en las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, esa es la frase importante, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matémoslo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí otra vez, hay un papá, tiene bienes, el hijo menor dice: ¿sabes qué, papá? Yo ya no quiero esperar a que te mueras. A mí aquí billete, cállate con el billete, reparte el dinero. La historia dice que el papá vendió sus bienes porque las herencias se entregan muerto, no en vida. ¿Me explico? Las herencias se entregan muertos, no en vida. Ese es otro tema. El papá no tiene problemas, vende sus bienes y le da a él su parte. El hijo, ¿qué es lo que hace? Va y se gasta todo el dinero, dice: viviendo perdidamente, y después dice el hermano que se quedó con el papá, dice que lo usó con prostitutas. O sea, pornografía, damas de compañía, prostitutas, promiscuo, ¿no? Y hasta que no le quedó nada de dinero, ya en ese momento, dice, y volviendo en sí. Volviendo en sí, hermanos, es una palabra que describe cuando una persona está desmayada. Y pierde el sentido, pierde la conciencia, le dan sus cachetadas, le echan alcohol, y dice: ya, volvió en sí. ¿Qué significa eso, hermanos? Que perder el juicio, el buen juicio, es vivir desmayado en esta vida. Vivir desmayado. Oye, fulano, entonces me decías tú que la persona hizo esto. Sí, pues perdió el juicio. Sí, perdió el buen juicio, lo perdió. ¿Y cómo sigue? Igual. ¿Cómo? Es como ¿no? Hasta que no le dé la vida a las cachetadas que necesitan, hasta que Dios no tenga misericordia y se compadezca, y a veces caer en el pozo de la desesperación es una bendición. Hasta que no venga eso en esa persona, no va a entender lo que perdió. ¿Sí? Y este joven
ya está, ya tocó fondo, y a veces, hermanos, perdón que lo diga, pero es una bendición para muchos que toquen fondo, porque es hasta donde les cae el 20, que toquen fondo. Ya tocando fondo, dijo, y volviendo en sí, pero escuchen, aquí fue de Dios. Dios le da a esa persona otra vez la razón, como Nabucodonosor. O sea, Nabucodonosor viviendo como animal, el endemoniado viviendo como endemoniado. Y aquí el hijo pródigo viviendo una pobreza espiritual, moral, ética, familiar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Perdió la razón. Lo que estoy haciendo, hermanos, simplemente es enriqueciendo el tema para que puedan ver el juicio que se pierde cada vez que ustedes estudien eso, ¿no? Por eso, vámonos a dirigir hacia el final del sermón y vámonos hacia Proverbios capítulo 8. Porque hay una esperanza, hermanos. O sea, si tú dices, es que me doy cuenta que he perdido el juicio, me estoy dando cuenta que he perdido la razón. Bueno, aquí hay una esperanza para ti. Mira lo que dice. Proverbios 8. Y ojalá lo marques bien en tu Biblia, porque estos dos versículos es una bendición para alguien que ha perdido el juicio. Dice 8:12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Conmigo está el consejo y el buen juicio, dice Dios. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Otra vez, versículo 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Esto, hermanos, no lo vas a encontrar en la universidad. Esto no lo vas a encontrar en una maestría, en un diplomado, en un doctorado. No. Esto solamente lo obtienes de Dios, nada más. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Por eso, vamos a llevar esto a conclusiones para que se aterrice mejor, ¿sí? Y yo sé que ahorita en tu mente estás, dice, fulano tiene buen juicio, fulana tampoco, o fulano sí tiene buen juicio, fulana sí tiene buen juicio. Escucha, vamos a la aplicación. ¿Qué es el juicio? El buen juicio es una capacidad racional que te permite diferenciar entre lo bueno y lo malo. Como juez, pronuncia una sentencia, eso está mal. Entrale, poquito no hace daño. No, ni poquito. Un besito nada más, te va a dar un besito. No. ¿Vas a tener ganancia? No. Escucha, esta capacidad racional que viene de Dios, ya lo estás entendiendo, te va a ayudar a escoger entre el bien y el mal. Estás juzgando como juez una situación, viendo qué tan buena o mala es. Estás valorando las consecuencias. Ese hombre que te pretende nada más quiere usar tu cuerpo,
El buen juicio ejerce una valoración de la conducta de la persona o de la acción que vas a desempeñar. Es una valoración, no me conviene. Y vamos a usar palabras más comunes. El buen juicio produce salud mental. Así de sencillo. La persona que tiene salud mental es porque no llena su cabeza de basura. Hay una buena salud mental comparado con la locura. Por eso, el buen juicio camina de la mano con la cordura, con la sensatez, con la inteligencia, con la sabiduría. De tal manera que el buen juicio te capacita para que tengas un buen criterio usando la razón y te dé una decisión moral. ¿Sí? El buen juicio apela a la razón para que tomes una decisión buena moralmente. Por eso el buen juicio te hace caminar sobre lo sano, sobre lo prudente, sobre lo sabio, sobre lo inteligente. Hermano, para que no te metas en problemas. Dios por eso dejó este juicio para que te alejes de malas amistades. ¿No? ¿Cómo es la conducta de una persona así? Sabia, equilibrada, no se mete en problemas. Él o ella no se mete en problemas. La gente les puede causar problemas, ellos no. Y por eso la locura y las cosas ilógicas no tienen comunión con una persona que tiene buen juicio. Entonces, para terminar, el buen juicio no solamente decide ante el momento si está bien o está mal, si dice que sí o dice que no. El buen juicio se adelanta. Les he dicho a ustedes, ¿cuál sabiduría es mejor? ¿Cuál? Sabiduría que resuelve problemas complejos. Y dices, ¿cómo le hiciste? Pues mira, vi ese. Oye, es que estaba como nudo ciego ese problema, nadie lo podía resolver. Mira, nada más dice así. Uno dice, qué sabiduría de esta persona, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ¿cuál sabiduría es mejor? ¿Tener la capacidad de resolver problemas complejos o tener la capacidad de evitarlos sabiamente? Por eso, el sabio que prevé y que provee, ¿sí?, una estructura para que no haya problemas, este es más sabio. El que resuelve problemas también. Pero pregunta, oye amigo, ¿eres sabio? Sí. ¿Y viste venir esto? Sí. Y luego, ¿por qué no lo evitaste? Mira, ya te divorciaste, mira este negocio ya le llevas a la quiebra, mira esa persona te salió mal, mira tus hijos nunca los educaste, te salieron mal. ¿Viste esta situación y no la solucionaste? Por eso la sabiduría que prevé es mejor. El buen juicio, hermanos, prevé. Porque está, como les dije, está midiendo los riesgos, los peligros, las posibles pérdidas. El buen juicio ve las posibles tragedias. El buen juicio, hermanos, analiza bien el escenario. Y se aleja de situaciones que pongan en riesgo a sus seres queridos. Por eso, si una persona no prevé y pospone, díganle, hermanos, ¿qué problema para esa persona, no? ¿Se va a meter en cuántos problemas? ¿En cuántos problemas? Hermanos, el buen juicio, la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, la razón, es un camino hacia la plenitud de vida. Una persona que camina con todas estas virtudes cristianas está viviendo la vida de una forma maravillosa. Su vejez va a ser plena,
llena de gozo, de estar cumpliendo el propósito para el cual fue creado. Porque el buen juicio, hermanos, empieza decidiendo caminar con Dios, someterme a Él, abrazar su ley, hacer su voluntad. Tú dices, no, tu mal juicio hace que te alejes y te alejes. Esta persona que usa el buen juicio, hermanos, camina con Dios y escucha, hermano. Quiero que ya para terminar veas los mega beneficios a donde te lleva el buen juicio. Número 1, el buen juicio, dices, bueno, es que es lógico, si Dios es una bendición y Él me puede perdonar, salvar, adoptar, seré su hijo, y Dios como Padre no es el mejor Padre que hay en el universo. Por lo tanto, fíjate, número 1, el buen juicio te dice que con Dios está la bendición, que con Dios está la protección, que con Dios está la provisión, que con Dios está la dirección de mi vida, que con Dios está el amor, que con Dios está la paz, que con Dios está una vida larga, que con Dios está la vida eterna, que con Dios está el cielo. Hermanos, el que tiene buen juicio no lo piensa. Escoger a Dios, a su palabra, a su ley, a Jesucristo, al Evangelio, es la mejor decisión del buen juicio, porque las decisiones más importantes en mi vida, ¿con quién me voy a casar? ¿Cuántos hijos tener? ¿Cómo manejar mi economía? El buen juicio me va a equipar para manejar bien esas áreas. Y repito, el buen juicio es producto de una buena relación con Dios. Posiblemente ya me escuchaste hace 1 hora y cuarto, dices, no tengo nada de eso. Bueno, posiblemente es porque estás bien lejos de Dios. Segundo, dices, ya empecé a tener eso. Bueno, posiblemente ya estás cerca de Dios, caminando con Dios. Y lo único que te falta es crecer en la gracia. Pero hermanos, si entendemos, la persona que no instala el buen juicio en su vida, son pérdidas, va a perder su matrimonio, va a perder su familia, va a perder sus hijos, va a perder la vergüenza, la dignidad, el honor, la inteligencia, la sabiduría, por placeres momentáneos, pecaminosos. Es el peor negocio en la vida para un ser humano. Pero el que instala el buen juicio, qué bendición. Qué bendición si tu esposa tiene un buen juicio. Qué bendición si tu esposo tiene un buen juicio. Qué bendición para ti y qué descanso si tus hijos tienen un buen juicio. Si tú los analizas y disciernen el bien y el mal, qué bendición. Y solamente Jesucristo, en la cruz de Calvario, en el Dios de la Biblia, en la ley de Dios, está el buen juicio. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana, te agradecemos de ir entendiendo palabra por palabra cómo configuras al ser humano y la importancia de instalar, de configurar en nuestras mentes cada una de estas virtudes cristianas que nos hacen funcionar bien y tener vidas alineadas a tu voluntad. Gracias, Padre, porque desde que nace de nuevo, por tu gracia, en el nuevo nacimiento de una persona, ya le pusiste estas carpetas, estos archivos, estos programas, y a través de su crecimiento, la misma persona se da cuenta que su nueva manera de vivir es porque está usando los principios que tú le instalaste: sabiduría, inteligencia, discernimiento, una lista de cosas
que nos están ayudando a tomar mejores decisiones como nunca lo habían hecho. Gracias, Padre, por la plenitud de vida, por la plenitud existencial que hay en una persona que está configurando su vida con estos principios cristianos. Te damos las gracias porque esto y más cosas son las cosas que Jesucristo compró en la cruz del Calvario para nosotros. Gracias, Señor, por las mil y mil cosas que hay nuevas en Cristo Jesús. En su nombre te lo agradecemos. Amén. Amén.